Muy buenas noches a todos aquellos que nos están viendo, ya sea que nos sigan por YouTube, por Facebook. El día de hoy les vamos a presentar una conferencia que tenemos con el licenciado David Omar, donde nos va a hablar sobre el antecedente histórico de Villagrán en Guanajuato. Se conmemoran 300 años de la fundación y trazo de la ciudad de Villagrán, Guanajuato. Nos gustaría primero, David Omar, que te presentaras brevemente dónde has estudiado, a qué te dedicas actualmente y nos hables también un poco del grupo de los promotores de paz, cultura y alegría de Santiago de Querétaro. Buenas noches a todos, me presento, soy el licenciado David Omar Fuentes García, pertenezco y tengo el honor y privilegio de ser parte del grupo de promotores de cultura, paz y alegría de Querétaro. Somos un grupo dedicado a promocionar la cultura. Creemos que la cultura es una de las mejores medicinas para sanar muchos problemas sociales. Creemos también que la cultura puede lograr ser un renacimiento humano en todas las personas. Somos promotores también de la paz. Creemos nosotros que en la paz, como decían los antiguos griegos, en la paz florecen las artes, y creemos que en la paz también florecen los valores y florece el ser humano. Nosotros queremos proponer esto como una alternativa pues a los problemas que hay de violencia, a los problemas que hay de incomprensiones, de intolerancia. Queremos decir que se puede trabajar pese a las diferencias en equipo. Y como decían los antiguos, algunos filósofos franceses, ¿no? Ser es coexistir, o ese es coese. Antes de pasar al dato histórico, nos gustaría que nos platicaras dónde has estudiado, dónde te has preparado, que te presentes rápidamente en la dimensión profesional y posteriormente ya pasar a lo que sería el contenido de tu investigación. Pues yo soy licenciado en Filosofía, egresado de la Universidad de la Santa Cruz de los Milagros, que es una universidad que tiene una carga histórica impresionante, pues fue uno de los conventos antiguos de Querétaro. Está edificado en un lugar relacionado con la Santa Cruz, precisamente, que vamos a tener que enlazar con Villagrán. Y aparte de eso, era un colegio de propaganda fide donde salieron muchísimos misioneros para evangelizar todo lo que era la Nueva España, el sur de los Estados Unidos y hasta Centroamérica y más para allá. Soy docente de las materias de latín y griego, también imparto italiano, que lo aprendí desde muy, muy niño, y pues algunas otras materias, ¿no? También soy docente en la Escuela Bíblica Verbum Vitae de la Diócesis de Querétaro, y soy docente también de la Escuela Bíblica de Candiles. Compartirle a los villagranenses que puedan llegar a ver este video, que una persona que forja su cultura, conoce su identidad, se enriquece en valores y eso le permite actuar para ser una mejor persona en un futuro, ¿no? Lo importante de los villagranenses es esta necesidad de cultivarse. Falta regresar a las raíces históricas, recordar el pasado, conocer nuestra historia para no ser estos individuos que están condenados a repetir los errores que ya se vivieron en el pasado. Creo que tu investigación y lo que nos vas a compartir el día de hoy le va a permitir a los habitantes de Villagrán regresar a su raíz, regresar a su pasado, conocerlo y a partir de ahí comenzar a crear puentes, ¿no? Que es lo que tú haces, por ejemplo, en el grupo de promotores, en las instituciones donde das clases. Más que dividir, creas puentes, creas cultura, forjas identidad, alimentas con nuevos conocimientos y eso es lo que los habitantes de Villagrán se van a llevar el día de hoy con tu conferencia.
con esta presentación virtual que estamos teniendo el día de hoy? Pues sobre todo eso, enfatizar. Quien no conoce su propia historia está obligado a repetirla, enfatizar de que la cultura forja identidad. Y si una persona tiene identidad, tiene sentido de pertenencia. Y si tiene sentido de pertenencia, va a cuidar su patrimonio, que es su ciudad donde vive. Y va a buscar que su ciudad florezca, que su ciudad crezca y que brille. Aquí no venimos a criticar a nadie. Aquí venimos a decirle, podemos trabajar juntos para que la ciudad de Villarrán crezca. Y Villarrán tiene mucho que aportar a todo el Bajío, y no tanto el Bajío, a México y al mundo. Pero muchas veces la gente no conoce y es necesario que conozcan para que ustedes cuando digan, ¿qué es Villarrán? Digan, Villarrán es cultura, Villarrán es tradiciones, Villarrán es algo que tienes que vivir. Sí, es como la anécdota del minero, ¿no? Entra a la mina, extrae una roca, pero esa roca está en bruto y hay que pulirla, hay que lavarla para quitarle todo el escombro y entonces tener ese pedazo de oro, tener ese pedazo de diamante. Los habitantes de Villagrán tienen diamantes, tienen muchos tesoros, tienen mucho oro. Nada más que está la piedrita un poco oculta, está el tesoro un poco oculto. Y lo que vamos a hacer el día de hoy con esta conferencia es limpiar un poco la mirada de los villagranenses, que volteen a ver esa riqueza que tienen en su municipio y la riqueza y la importancia que ha tenido Guanajuato para el país, como tú lo dices. Es un lugar histórico. Pues bueno, vamos a empezar con este recorrido. Tenemos que defender la cultura del Bajío, porque muchas veces se habla de los mayas, se habla de los mexicas, pero la cultura Bajío aportó muchísimo, y a veces pues ignoramos todo esto. Es una invitación también a todos las personas que vienen en Villarrán para que rescaten, investiguen y no se dejen guiar por gente que luego quiere manipular la historia con tendencias de la nueva era y quiere hacer otro tipo de cosas que no van. Díganle, no, yo sí conozco mi historia y respeto mi pasado y lo honro y lo promuevo. Comenzamos con el primer punto, Villagrán antes del virreinato, David. ¿Qué nos podrías decir de eso? Bueno, pues vamos a empezar que toda esta región, lo que es, ahora conocemos como el Bajío, lo que está en la parte del río Laja, tiene una importancia que pues viene, si uno va siguiendo el río Laja, creo que desde Dolores, Hidalgo, Guanajuato, va bajando hasta pasar por la zona de Villarrán. Y aparte pues está también la cuenca del Lerma y está que en ese sentido, vamos a decirlo así, me acuerdo que decían que el Dux de Venecia cada año, el día de la Asunción, iba y echaba un anillo de oro al mar para celebrar estas bodas místicas, por decirlo así, entre el mar y Venecia. Los pueblos otomíes, vamos a decirlo así, tenían unas bodas místicas con el agua, con los ríos. Entonces ellos van siempre a hacer su recorrido o se van a ir estableciendo, porque ellos no eran un pueblo que estaba sedentario, sino era un pueblo que hacía migración a lo largo de las cuencas, como la del río Laja, y hacían un recorrido para no agotar los recursos de la zona a lo largo del año y luego regresan al punto donde habían partido y otra vez volvían a hacer ese recorrido a lo largo del año para permitir que se renovaran los recursos y no se agotaran. Es algo muy interesante. Y a veces pues no conocemos esta parte, a veces pensamos que los pueblos otomíes eran pueblos bárbaros porque no usaban ropa, porque no tenían no se parecían en nada a los pueblos que comparamos, que es un error comparar a los pueblos mexicas o a los pueblos mayas o a la cultura olmeca, la cultura tolteca. Tenemos que ver que cada pueblo responde a las necesidades del lugar donde vive. Y esta parte de Villarrán, parte de Querétaro, parte del Bajío, pues era parte del semidesierto. Entonces el semidesierto, por obvias razones, no permite que haya una agricultura de una manera estable como podría haber sido en la parte de Mesoamérica.
que en ese abundaba el agua, y al abundar el agua pues se podía hacer cultivos, claro. Cultivos de calabaza, jitomate, maíz. En sí, es más importante para la cultura ñañú el agua que el maíz. El agua tiene un significado muy especial. Entonces vamos a empezar de esa parte. Los pueblos ñañú, los pueblos pame, pueblos chichimecas, que se van aquí, que habitaban estas zonas, pues iban recorriendo las cuencas hidrológicas, estas cuencas que se van que van surcando el territorio de Guanajuato, y ahí iban recolectando lo que necesitaban para el sustento en grupos pequeños, no iban en grupos grandes. Eso era muy importante, eran grupos pequeños de recolectores y cazadores. Por eso la dieta ñañú tiene que ver muchas veces con elementos de la recolección. Por ejemplo, hay la dieta de insectos, de la cacería, como de conejo, ardilla, serpiente, que habitaban en estas zonas. También había la recolección de frutos silvestres, ¿no? Por ejemplo, también nosotros, a quien no le ha gustado ir al cerro a recolectar garambullos, los chilitos que salen ahí en los cactus, para comerlos muy a gusto. Y esto lo iban recolectando la tuna para poderse alimentar. Y es muy interesante porque pues ellos tenían ciertas herramientas, pero por ejemplo, yo les preguntaría, díganme en qué persona anda muy tapada en las zonas calurosas. ¿Cómo van en la playa? Muchas veces andan con un short, los hombres, y ya. Y las mujeres, algún short y una playera. Entonces les pregunto, ¿por qué creen que los pueblos otomíes no usaban ropas abundantes como podría ser en la zona del altiplano, del Valle de México, de la Náhuatl? Pues por lo mismo, de que el clima era diferente, era un clima seco. Entonces, obviamente, primero no se podía sembrar el algodón para poderse hilar. Aparte, hilar el algodón pues requiere tiempo y ellos estaban en constante migración. Entonces, a veces era más fácil intercambiar las telas traídas de otra zona por los productos que ellos recolectaban que tomarse el tiempo para escalar el algodón, hilarlo y tejer en el telar de cintura, que era lo propio de acá. Entonces, pues ellos respondían a las necesidades geológicas de la zona y fueron civilizaciones que tenían una cultura muy avanzada también, pero obviamente que no se había desarrollado la escritura como tal. ¿Por qué? Porque la escritura también es un lujo que se da en las culturas sedentarias. Las culturas que están en constante migración se usa la tradición oral y a veces se hacían grabados en las cuevas, que abunda mucho en el estado de Guanajuato. En la zona de las barrancas, en las zonas alrededor de los ríos, vamos a encontrar muchos grabados en algunas partes de Guanajuato. Y a veces por el tipo de color que utilizaban, se pueden distinguir los tipos de culturas también que había en la zona. Eso es algo muy característico. Entonces vemos que ellos ponían o grababan los símbolos de su alimentación, de su forma de vida, de cómo ellos iban recolectando, para transmitirlo a las generaciones, porque eran ciclos que se iban recorriendo, terminaban el ciclo, regresaban otra vez al mismo punto y volvían a empezar. Entonces pues la historia era como técnicas mnemotécnicas para recordar sucesos, acontecimientos, iban narrando los más viejos que habían pasado por esos lugares. Aparte que no tenían internet y no tenían otras cosas que les podían hacer que se confiaran para no guardar las cosas en memoria, al no haber distracciones, tenían muy buena memoria, cosa que actualmente yo les pregunto, dime más de 3 teléfonos de amigos, no me lo van a poder decir. Y antiguamente, pues al no haber distracciones, pues uno se guardaba las cosas en la memoria. Y si ustedes le preguntan a las personas que tenían teléfono antes, les sabían por lo menos 10, 15 o 20 teléfonos, mínimo. Y nombre y apellidos de las personas, y quiénes eran sus hijos, y cómo se llamaban, y qué apellidos tenían. Cosa que actualmente a veces saben cómo se llama, y eso, si no es que lo conocen por el sobrenombre, porque ni siquiera por el nombre.
Entonces tenemos que ver esta cuestión. Vamos a ver también que estos grupos se formaban por clanes, que hasta cierto punto cuando fueron cristianizados sobrevivieron, y vamos a encontrar algunos apellidos muy peculiares de origen ñañú. Por ejemplo, en Guanajuato es muy común el apellido Conejo, es de origen ñañú. El apellido Codorniz, el apellido Tierra Blanca, o a veces apellidos de nombres. No sé, un ejemplo, yo me llamo Antonio Juan Esteban. Dicen, ¿y sus apellidos? Pues Juan Esteban, son mis apellidos. ¿Por qué? Porque se tomaba a veces como apellido el nombre del linaje, o se tomaba a veces por apellido el nombre del primer bautizado. Eso es muy importante. Tenemos que ver, por ejemplo, en el caso de la familia de mi mamá, pues el linaje era Zidejé, y ese linaje se puede traducir al español como agüita, pero realmente pues es el término sí es un término reverencial, pero a la vez de cariño. Entonces se podría traducir, por ejemplo, el término Zidejé como señor agüita, porque es a la vez de respeto y a la vez de cariño, cosa que ese concepto no tenemos actualmente. Pero por ejemplo en Celaya, por poner un ejemplo, se usa mucho diminutivos, eso sí me acuerdo. Y me acuerdo una expresión que decían, es que está muy agüitadito, o está todo asustadillo. Entonces vemos que de cierta manera sobreviven estas características en la cultura, y más en el Bajío usamos muchas veces los diminutivos. En el Bajío se siguen conservando muchos de los aspectos que ya mencionaste. Por ejemplo, rescato, y ahorita lo que tú estabas diciendo, la agricultura. Hay muchas personas en Villagrán que por no tener acceso a lo mejor a un pozo de agua potable no pueden regar sus tierras, y el único momento en el que pueden sembrar es en el temporal. Entonces quiero pensar que las culturas de todo el Bajío, la cultura del Bajío que se asentó seguramente en Villagrán o fue siendo una especie de cultura seminómada, pasó por Villagrán y sembraron de este modo, con el temporal, y se sigue conservando agricultura del temporal en el municipio de Villagrán. Es un aspecto que se arrastró, licenciado David, ¿no? Como dices tú, por ejemplo, los diminutivos en Celaya, o las raíces etimológicas del lenguaje nativo en los apellidos, también se arrastran aspectos, bien lo dijiste tú, en la agricultura y en la gastronomía, que vamos a ver posterior. Eso creo que va a ser del punto que vamos a hablar de Villagrán después del virreinato, con las mayordomías, gastronomía que se sigue teniendo actualmente, ¿no? Usanza en las mismas mayordomías. Bueno, pues para terminar, en este sentido, pues tenemos que ver que la cultura ñañú y las culturas del Bajío, pues eran grupos que estaban en constante peregrinaje, eran nómadas. Eran, digamos, hasta me recuerda el término franciscano de Dulce Joto, homo viator. Estaban en constante viaje, en constante itinerancia. No hacían arraigos. Y también me acuerdo de veces lo que dice el Evangelio, ¿no? Ve, vende todo lo que tienes y sígueme. Ellos no tenían ningún arraigo más que el arraigo a la tierra, al agua, por decirlo así, pero estaban en constante peregrinaje y cuidaban lo que tenían, lo optimizaban, cosa que a veces nosotros no sabemos optimizar esos recursos. Y tenían una cultura muy amplia astronómica que les permitía saber cuándo eran temporadas de lluvias, cuándo eran temporadas de secas, y sacar el mayor recurso, el mayor provecho de estas épocas. Y también adecuar la dieta para temporadas de secas y para temporadas de lluvias. Había algo bien curioso: cuando no había agua, por ejemplo, se les va a hacer un poco extraño, pero pues era normal, bebían la sangre de los animales para no morir deshidratados. A veces, por ejemplo, decían, ¿qué puedo hacer yo para sobrevivir en el desierto? Muy fácil, abres un cactus del centro y empieza a salir la savia o la baba del nopal o la baba del cactus, te la tomas y no te mueres deshidratado.
Y eso poca gente lo sabe. Solamente alguien que viene al desierto sabe que no tengo que tomar agua. En un cactus voy, corto un nopal y me bebo la baba del nopal y no me muero deshidratado. Y el nopal me lo puedo comer crudo. Entonces tengo alimento y tengo hidratación. Cosa que poca gente sabe. O a veces hago un hoyo en la tierra poco profundo. En la noche con el frío, cuando empieza a salir el sol, se empieza a tener agua. Ese hoyito y puedo tomar agua para hidratarme. Son cosas que a veces nosotros ignoramos, pero que a ellos les permitió vivir en ese clima tan hostil y desarrollar una civilización muy interesante.